Maximiliano Vitar nos está acompañando en la otra orilla para hablar de este asunto. Maximiliano, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esta cuestión que hablamos, la presión que significa en un porcentaje del salario para aquellas personas que son trabajadores y no tienen la casa propia, ¿forma parte de lo que ha sido el no tratamiento en el Congreso de la Nación de una ley de alquileres? Bueno, nosotros venimos planteando, y una de las discusiones más fuertes o más troncales de la ley de alquileres, nosotros lo que planteamos en su momento y que seguimos insistiendo es que los aumentos de alquileres tienen que ser bajo un parámetro objetivo. Nuestra propuesta, ¿cuál era? Que sea un promedio entre la inflación y el avance de los salarios. De esta manera, el inquilino paga un poco más de lo que sería su aumento salarial y el propietario ganaría un poquito menos de lo que sería la inflación. Pero de esta manera evita ciertos desfasajes que han pasado el transcurso de estos 3 años que tenemos la ley de alquileres, donde tanto una como otra parte han sido perjudicados por estos desfasajes económicos. Desfasajes económicos que supone la inflación, y ante la inflación a veces por allí los propietarios son los que menos quieren perder o ceder, ¿no? Sí, obviamente, ellos analizan muchas veces cuál sería la expectativa o cuál sería la inflación, y ha habido años en los cuales le han ganado la inflación, como ha sido en el año 2017, y ha habido años que han perdido ante la inflación, como ha sido en el año 2018. Por eso nosotros tratamos de equilibrar esta situación, porque lo que vemos también es que estos saltos, que nosotros lo hemos visto también producto de esta encuesta, estos saltos que tenemos, realmente le cuesta muchísimo a los inquilinos porque no tienen una capacidad de ahorro, obviamente por el resultado que ha arrojado en esta encuesta, que es el impacto que tiene el alquiler en un salario. Bueno, ya vamos a ver en el segundo bloque con Gabriela Zavala de cuánto ha sido este impacto en números, pero si planteamos esto, a los alquileres prácticamente se los ha reposicionado con aumentos realmente muy importantes, y en esto, Maximiliano, digo, a veces la persona que alquila porque no tiene otra alternativa no le queda más que aceptar y pagar. Exactamente, nosotros seguimos insistiendo y queremos romper ese mito donde dicen que hoy el inquilino y el propietario no están en una relación de igualdad. La realidad es que cuando vos no tenés un lugar donde vivir, las condiciones tuyas de negociación o las condiciones que vos podés plantear al momento de firmar un contrato son muy, muy complicadas. O sea, si tenés del otro lado, bueno, si no te gusta no alquiles, realmente esa condición hace que termine uno aceptando no solo aumentos abusivos, sino también cláusulas abusivas, ya sea de formas de aumento de alquileres, ya sea aceptar impuestos, aceptar expensas extraordinarias en sectores como Nueva Córdoba o Barrio General Paz, que hay muchísima demanda. Hay muchos contratos que hoy están con que las expensas extraordinarias sean a cargo del inquilino y no del propietario, algo que históricamente no era así. Y entonces, con esto, ¿qué estás planteando? Que el inquilino es el que sigue perdiendo y afrontando los costos más elevados de este tipo de relaciones. Obviamente, también porque se juega con una necesidad de vivienda. La realidad es que nosotros venimos viendo de que el aumento de los alquileres empieza a comer mucho más el valor de los salarios, y eso hace que esta situación o esta problemática de lo que podría ser no tener la vivienda propia, esta situación de alquiler tendría que ser algo que sería transitorio, cada vez termina siendo más definitivo, y es por eso que desde las federaciones de inquilinos Córdoba estamos intentando regular de alguna manera los aumentos del alquiler, no el precio, obviamente. En base al estudio que ustedes han realizado, Maximiliano, los sectores más afectados hoy por estas subas, ¿cuáles son? Bueno, nosotros lo que hemos relevado es que por encima de la media nacional están los jóvenes, que son de la franja etaria de los 18 a los 24 años, y a aquellas personas, los adultos, que denominamos adultos mayores, arriba de 56 años, que son aquellos que han tenido un índice por encima de impacto que ha tenido el salario, mejor dicho, el alquiler en el salario. Ajá. Esto es porque son sectores que por ahí están posicionados con los no más altos salarios que puedan llegar a existir en el mercado. Sí, obviamente, y también porque, bueno, también hay una realidad de que muchos son estudiantes y, bueno, esos estudiantes tratan de tener su primer trabajo y algunas cuestiones en particulares, pero la realidad es que son los sectores más vulnerables, como así también los adultos mayores, que
En este sentido también es muy importante porque la inflación que tienen los adultos mayores, particularmente los jubilados, sí, es mucho más alta que la inflación que puede tener cualquier otro ciudadano común. Y entonces por eso también es un dato que nosotros quisimos relevar o destacar en la encuesta. Bien, esto es en cuanto a lo que representa una fotografía de lo que significan hoy los alquileres. Un impacto realmente muy importante. Y usted me dirá, bueno, un impacto, pero una persona que va a elegir una casa para alquilar y se ubica en ese lugar, evidentemente lo hace porque tiene una necesidad, no le queda otra. Y tal vez por ahí han detectado desde Inquilinos Córdoba que hay muchos contratos que han ido para atrás, Maximiliano. La rescisión anticipada ha sido casi como motorizada por estas subas. Bueno, obviamente nosotros cuando empezamos a ver que los alquileres, como por ejemplo pasó en el 2017, los alquileres no solo iban por encima de la recuperación de los salarios, sino por encima de la inflación, esos contratos que se firmaron todo el transcurso del 2008 ha sido muy difícil para los inquilinos poder pagar eso, y nosotros venimos denunciando a mediados del año pasado de que cada vez eran más las consultas que teníamos en Inquilinos Córdoba de cómo hacer para rescindir anticipadamente el contrato porque realmente no lo podían pagar. Y bueno, nosotros abordamos esa situación desde una pregunta, y una de esas preguntas arrojó que casi el 30% de los encuestados tuvo que rescindir anticipadamente. ¿30%? Exactamente, el 30% tuvo que rescindir anticipadamente porque no podía pagar el alquiler. Bueno, es mucho. Estamos hablando de un alquiler que en una de esas tenía una determinada condición cuando firmaron el contrato y después con los aumentos sucesivos trepó a una cifra prácticamente impagable, ¿no? Exactamente. Incluso nosotros vemos que también en muchísimas circunstancias, como por ejemplo las renovaciones, en cuanto aumento de un mes al otro, hemos visto también un promedio entre 30 y un 35% de aumento de un mes al otro, que esos desfasajes, era lo que te comentaba recién, son los que complican a los inquilinos al momento de alquilar. Bien, cuando estamos hablando de esta situación, la de rescindir el contrato antes, imaginamos que lo único que pierde es el inquilino. Claro, alguien me dirá, el propietario del departamento de la casa se ve con la casa libre para alquilar, pero terminó rescindiendo y en todo caso tendrá la oportunidad de firmar un nuevo contrato para volver a alquilar esa vivienda. Sí, obviamente. Nosotros en ese sentido, cuando uno habla de la rescisión anticipada, realmente es una situación muy límite que tenemos los inquilinos, porque es un momento en el cual uno tiene que, además, o sea, no tiene que irse a otro lugar a vivir. O sea, o a menos que se vuelva, como pasa muchas veces en nuestros jóvenes, que se vuelven a la casa de los padres, pero la realidad es que tienen que alquilar otro lugar y en realidad terminan alquilando lugares por zonas más periféricas, porque realmente en donde alquilaban o donde alquilaron toda su vida ya no les alcanza el dinero para poder alquilar. Entonces esa situación, y obviamente también producto de la demanda que hay, los propietarios, no es una situación complicada que hoy se rescinde anticipadamente. Lo último, con una ley de alquileres en el Congreso de la Nación, ¿se puede resolver todo esto? Bueno, nosotros consideramos que sí, es un paso y un piso muy importante. Nosotros el año pasado casi logramos la aprobación de la Cámara de Diputados, obtuvimos un dictamen de comisión por mayoría, iba a ser tratado a fines del año pasado, pero bueno, no se incluyó en la ley en la sesión extraordinaria del año pasado, perdió estado parlamentario, que para nosotros fue una pérdida muy importante porque tenemos una media sanción por unanimidad del Senado. Pero bueno, hoy, este año, volvemos a insistir, hemos ingresado el mismo proyecto que ha tenido el acuerdo de distintos bloques en la Cámara de Diputados y también a través de la Cámara de Senadores, para que se vuelva a discutir esta ley de alquileres que nos va a permitir brindar una mayor estabilidad, que eso es lo que estamos buscando.